Es Halloween, así que vamos a aprender a hacer un maquillaje de calavera para hombre, un maquillaje con mucho estilo y muy fácil de hacer. Te invito a que te quedes a ver todo el video porque en alguna parte de este te voy a dejar una sorpresa. Así que sin más dilación, vamos allá. Lo único que voy a utilizar son dos pintucaritas, uno color negro y uno color blanco. El blanco lo vamos a utilizar para hacer prácticamente toda la parte blanca de la calavera y la negra para hacer la parte oscura, como son los ojos, acá una parte y la parte de los dientes, para delinear prácticamente. Primero vamos a usar el color blanco. Podemos usar simplemente el dedo y aplicamos en el dedo y luego en la cara. Vamos a tratar de respetar esos espacios donde va a quedar totalmente negro. Utilizo un pincel un poco delgado. Este pincel lo uso para pintar pinturas normales, o sea, no es un pincel de maquillaje ni nada por el estilo, pero me sirve, ya que algunas partes no las puedo hacer con el dedo, entonces me sirve para delinear y delimitar esas zonas que voy a pintar de negro. Esta zona por encima del ojo la puedo pintar con el dedo porque es una zona muy amplia, entonces ahí no hay problema. Solo en las zonas que son muy delimitadas es que usaré el pincel. Por encima de la nariz haré como una especie de letra V para delimitar ese dibujo que caracteriza la nariz de una calavera, que es como un hueco, pero con esa forma. Para hacer esa parte debajo del pómulo me baso con el pincel para más o menos trazar que tenga la misma altura con el otro trazo que tracé anteriormente, que serán un poco proporcionados. Hacer este delineado le da un poco de estructura y perfilado al rostro para que quede un poco más cuadrado. En la punta de esa sombra haré como una especie de curva para darle un poco de estética al dibujo, para darle un poco como de algo un poco más llamativo, ya que pues así en realidad no es una calavera, pero le da un toque estético al dibujo. Trazo una línea para marcar más o menos dónde irá la mitad de la dentadura y después comenzaré a hacer los respectivos dientes. Recuerden que si se equivocan, con un papel higiénico o una servilleta pueden limpiar fácilmente para corregir. Para dibujar los dientes lo mejor es usar un pincel muy delgado para que quede un poco más preciso, como estoy usando en este caso. Después con el mismo pincel trato de hacer como una forma de U invertida en cada línea que tracé para darle un poco como de curva y así le da un efecto un poco más realista. Con un pincel limpio, un poco más corto, lo usaré para difuminar un poco el color blanco y así esparcirlo un poco mejor, ya que se ven algunos grumos que causa el sudor o el agua. Entonces con un pincel seco puedo difuminar un poco ese color blanco, así se esparce mejor. Con este pincel un poco delgado comenzaré a pintar los dientes. Comienzo primero con la parte interna y ejerciendo un poco de presión y luego difuminando hacia afuera. Con el pincel seco aprovecho para difuminar un poco las partes externas de las zonas negras para que no queden tan marcadas esas orillas, sino que queden un poco difuminadas, un poco degradadas. Donde comienza la ceja hacia arriba trazaré una especie de línea porque es como esa parte de arriba de la calavera
que le vamos a dar un poco de volumen, que parece como si estuviera enojado. Entonces trazamos esa línea y después lo difuminamos. Para difuminar pasamos el pincel muy suavemente, muy superficialmente, para dar ese efecto de sombra que le da como un efecto tridimensional. Le da un poco de profundidad al dibujo. Si les gusta este video y mi contenido en general, los invito a que se suscriban al canal, que le den like al video y que activen la campanita para que no se pierdan ningún próximo video. Con el pincel delgadito haremos como una especie de V invertida en la parte donde termina la línea de cada diente. Así le damos un efecto como esa parte donde comienzan los dientes. Y después los vamos a difuminar un poco. Por último, para darle un efecto un poco más realista y un poco más tenebroso, vamos a trazar algunas líneas bien aleatorias para dar ese efecto como de una calavera rota, un poco antigua. Con este maquillaje les va a lucir cualquier tipo de estilo de ropa, de vestimenta, porque es genial. Además lo pueden combinar con cualquier tipo de disfraz, alguna capucha o cualquier cosa que quieran agregarle, va a quedar genial. Así que si les gustó el tutorial, los invito a que se suscriban al canal, denle like al video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.